2 de la tarde con 25 minutos, regresamos a Matices. El tema hoy es de los millennials y nos acompaña don Jorge Tiburcio, que es gerente de servicio especializado de Manpower, o como se llama el puesto, Business Development Consultant en inglés, pero antes le dije que cómo podíamos llamarle a su puesto en español. Don Jorge, bienvenido a Matices. Muchas gracias. Empecemos desde algo muy básico, porque yo he encontrado un montón de definiciones en web. Millennials, ¿a quiénes abarca? Sí, bueno, en realidad, si uno pone en Google, ¿sí?, millennials, es uno de los términos que más definiciones tiene, más puntos de vista, tiene algunas cuestiones totalmente a favor y muchísimas críticas en función a esta generación. Básicamente es como se define a todos aquellos nacidos de 1980 a 1995. Ok, del 80 al 95, acabo de meterme en el grupo de los millennials. Bueno, hay sus rangos. Está bien. Hay sus rangos y sobre todo que lo que sí hemos visto es que esta diferencia o esta clasificación de generaciones se va haciendo más corta cada vez. De hecho, es una de las cuestiones más interesantes para todos quienes estamos en este tema de recursos humanos, que hoy en día estamos en una época donde realmente en una misma empresa está trabajando gente de 4 generaciones diferentes y eso es muy importante, pues obviamente para poder tomar estrategias de cómo se lleva al grupo o al equipo de trabajo. De hecho, ayúdenme en algo, es que tenemos tanto rato para hablar. Está en la generación del baby boomer, digamos, que es de los nacidos del 40 al 70. Sí, más o menos 70, algunos dicen que hasta el 68. Ajá. A partir de ahí está la generación X, que es, por ejemplo, mi generación, que es la gente que nació del 65, 68 hasta el 80. Ajá. Después viene la generación de los millennials, que también les dicen generación Y, ajá, que es la gente del 80 al 95 y actualmente ya están acoplándose a la fuerza laboral, la generación Z, que es la gente que nació entre 1995 y hasta el 2010. Okay. Entonces básicamente son las generaciones que están hoy en día involucradas en la fuerza laboral. Claro, por eso los rangos se van haciendo más cortos, porque además los cambios culturales son hoy mucho más rápidos y tecnológicos son mucho más rápidos que a inicios del siglo XX, por ejemplo. Y también identificables. Sí hay una división clara que uno puede empezar a ver cómo es que entienden y sobre todo cómo actúan la gente dentro de, por ejemplo, en el ámbito laboral. Sí hay diferentes formas de ver la vida desde el punto de vista del trabajo. Sí, de hecho hoy vamos a hablar sobre el tema laboral, justamente, de los millennials, insisto, los nacidos entre 1980 y 1995, porque tiene razón don Jorge en el sentido de que uno busca en Google, los millennials son, que era una de las recomendaciones que ustedes hacían en el estudio presentado la semana pasada, y entonces viene un montón de cosas, que somos vagos, y ahora me puedo incluir, que somos vagos, que tenemos pocas expectativas en el trabajo, que gastamos mucho tiempo en ocio, por ejemplo, son parte de lo que identifica este estudio. De lo que identifica a esta población, habiendo tantos estudios, ¿por qué Manpower hace un estudio nuevo? Bueno, para nosotros es no solamente interesante, sino es necesario poder conocer a cada una de estas generaciones y específicamente a esta generación, porque prácticamente hoy en día son un tercio de la fuerza laboral que está disponible en el mercado. Se calcula que para el 2020 el 35% de la gente que está trabajando van a ser de esta generación. Entonces, obviamente es importante entenderlos para poder acoplarlos a las necesidades del trabajo y también porque si bien es cierto, como dices, uno pone en Google y ve muchas críticas o puntos en contra de esta generación. Bueno, lo que nosotros sí pudimos encontrar a partir de este estudio es que es gente que definitivamente ve el trabajo de una forma diferente. No quiere decir que no trabajen, no quiere decir que no se interesen. Sí tienen una forma de ver el trabajo más personal, más hacia ellos mismos, pero sí vemos que es gente que está no solamente dispuesta, sino que está consciente que va a trabajar por muchísimos más años que las generaciones anteriores. Es gente que sabe que se va a estar jubilando después de los 65 años. Algunos inclusive indican que ellos trabajarían hasta el último día de sus días.
También es gente que estamos viendo que está trabajando más horas a la semana. Ajá. Pero también lo que sí vemos es que es gente que necesita que la empresa también esté comprometida con ellos para ellos estar comprometidos con la empresa. Sí, de alguna forma necesita una relación de doble vía, ¿verdad? No solo sentir que dan, sino recibir también en la misma proporción. Y también que hay un concepto que nosotros encontramos muy interesante, que es que ellos, el tema de la seguridad laboral, si bien para otras generaciones seguridad laboral era tener un trabajo donde uno podría esperar estar durante, si bien no toda la vida, pero durante muchos años, y esa era parte de su seguridad, para ellos la seguridad en el trabajo está más dada en función a lo que ellos pueden ofrecer al mercado laboral. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Ellos tienen la confianza de, si se quedan hoy sin trabajo, en función a sus conocimientos y las capacidades que ellos pueden ofrecer, ellos se sienten muy optimistas de poder encontrar otro trabajo. De hecho, dentro del estudio se busca hasta el tiempo de cuánto ellos esperarían encontrar otro trabajo. Ellos consideran que en un periodo de 3 meses podrían encontrar un trabajo igual o mejor al que tienen actualmente. Uh-huh. Entonces ellos están muy basados en función a seguirse desarrollando, a seguirse capacitando y a seguir evolucionando en su vida profesional. Sí, antes de entrar en los apartados del estudio como tal, tiene que ver con los millennials sentimiento de que uno no puede estancarse, es decir, porque leyendo el estudio hay una parte donde señalan que la expectativa, digamos, de crecimiento en una misma empresa es de 2 años, es decir, no quedarse quedito en el mismo puesto 2 años, es un tema de ambición, es un tema de qué, de nosotros. Hoy me siento orgullosísimo, digamos, de poder incluirme en los millennials, don Jorge. En el rango... Sí, es que pensé que estaba fuera. No, me alegra mucho. No, excelente. Bueno, en realidad, un tema que tienen los millennials es que es una generación muy inquieta. Es una generación que es poco paciente para empezar a ver cambios y resultados dentro de las cosas que están haciendo. Entonces, de ahí, algo que sobre lo que mencionaba en el estudio, marca que ellos, si bien pueden permanecer en una misma empresa durante largo tiempo, lo que sí esperan es que las tareas que tienen vayan evolucionando. No solamente que quieran decir que tienen un ascenso o que los cambiaron a un puesto mejor, sino que se sientan involucrados en diferentes proyectos, que sientan que ellos están creciendo como personas y como profesionales. Eso es algo, uno de los puntos más importantes para ellos, no solamente al momento de estar en una empresa, sino también para en el tema de seleccionar en qué empresa quieren trabajar. Ese es uno de los principales factores. Ahora sí, entremos al estudio. ¿A dónde lo hicieron? El estudio se hizo a nivel mundial en 25 países, 25 países que buscamos como representativos de las diferentes zonas. De hecho, para la zona se tomó México como el país donde se hace, pero sí es importante mencionar que hoy en día estos cambios generacionales se puede decir que son muy estables en todo el mundo. Prácticamente en todos lados los resultados fueron muy similares. Entonces sí podemos decir que la globalización en términos de laborales pues es una realidad, ya que en todos lados se ve que el estudio funciona y puede abarcar otros países que estén a lo mejor no tomados dentro del estudio. Sí, ¿cuánta gente incluyó esto en 25 países? Son 19,000 personas que se encuestaron. Dentro de ellos eran, el 50% son empleados dentro de esta generación, pero también se incluyó a empleadores, a gerentes de recursos humanos que nos pudieran dar su opinión. Una de las primeras partes del estudio, justamente ustedes lo titulan La generación de puedo hacerlo y lo haré. ¿Qué significa esto? Porque están intentando contestar a la pregunta ¿qué tan seguros se sienten los millennials respecto a sus perspectivas de carrera? Sí, iniciar el estudio con esta con esta pregunta o con esta hipótesis que estábamos buscando es muy importante porque es gente que finalmente no solamente nació, sino creció en épocas de crisis donde la seguridad en el trabajo era muy vulnerable, pero sí lo que vemos es que es gente que en el momento en que ellos piensan que su seguridad en el trabajo depende de ellos mismos, se sienten mucho más seguros para poder ir avanzando a lo largo de toda su vida profesional.
Porque ustedes señalan, por ejemplo, que el 85% de los millennials mexicanos, insisto que el país que se tomó como referencia para esta área es México, encuestado se declara optimista sobre sus perspectivas inmediatas de trabajo. 73% confía en que si pierde su principal fuente de ingreso en un lapso de 3 meses, puede encontrar un trabajo igual o menor. Somos bastante positivos, además. Y sobre todo porque digamos, al momento en el que ellos están depositando ese optimismo, o esa confianza en función a lo que ellos creen o lo que ellos pueden dar al mundo laboral, bueno, pues obviamente tienen una mayor tranquilidad. En otras generaciones se basaba mucho en función a las posibilidades que yo puedo encontrar dentro del trabajo en el que estoy y cuánto tiempo lo puedo mantener y qué será la prioridad, y después ya empezaba la parte de quiero desarrollarme dentro de ese mismo trabajo. Para ellos lo más importante es desarrollarse ellos mismos, y que su vida laboral vaya creciendo, no necesariamente en la misma empresa y definitivamente no en el mismo puesto de trabajo. Sí, aquí hay una diferencia entre países, pero me llama la atención el agregado que ustedes hacen, porque ustedes dicen, en general, en México, China, Suiza y Alemania son más positivos, mientras que en Japón, Grecia e Italia son menos optimistas, pero inmediatamente ustedes aclaran que es un reflejo de los factores económicos, políticos y culturales de esos países. Grecia pasó una crisis hace 4 años. Y muchos dudan que haya realmente salido todavía. Exactamente. Entonces, digamos, los factores coyunturales de país pueden influir, digamos, en el optimismo o no que tengamos los millennials a la hora de asumir estos retos y decir, bueno, si me quedo sin trabajo en 3 meses estoy seguro que conseguiré otro porque soy un buen profesional. Exactamente. Y no necesariamente está algo importante del estudio, no está solamente enfocado hacia gente que tenga estudios universitarios, está enfocado a todas las áreas, gente que tenga diferentes estudios universitarios, gente que no tenga estudios universitarios, porque muchas veces cuando hablamos de esta generación pensamos en gente que está muy relacionada a la tecnología y la verdad es que no necesariamente. Sí, de hecho ustedes inclusive aclaran en el estudio que no está hecho con millennials amantes de la tecnología, que creo que les llaman tech savvy. Tech savvy, exactamente. Que en realidad sí es gente que está cercana a la tecnología, mucho más de lo que estábamos, por ejemplo, sí, la generación X. Sin embargo, no es un requisito para poder ser llamado millennial el tener habilidades desde el punto de vista tecnológico. Sí, hay otro apartado, a mí realmente me entretuvo mucho los títulos que le dieron ustedes a los apartados. En este ponen ustedes entrenando para una ultramaratón de carrera y se preguntan, ¿trabajando más tiempo, divirtiéndose más? Sí, el por qué se le pone ese título, bueno, porque es una realidad. Toda la gente de esta generación está dispuesta a trabajar pues prácticamente hasta morirse o muy cercano a. Entonces, pero también dentro de esta necesidad o esta digamos disposición a trabajar durante largo tiempo, también están buscando tener oportunidad para desarrollarse personalmente. De ahí es que, por ejemplo, es gente que sí aprecia el tener más vacaciones, por ejemplo, dentro de un trabajo. De hecho, hay una cierta tendencia en la que se está buscando que existieran hasta 4 semanas de vacaciones al año para que la gente pueda desarrollarse en cualquier tema personal. Muchos de ellos indican que este tiempo libre sería para poderse capacitar más, porque están muy, muy, muy interesados en poder desarrollarse profesionalmente. Entonces, bueno, este ultramaratón, ¿qué quiere decir? Que bueno, que si bien van a trabajar durante muchísimos años, también están tomando en cuenta hacer pequeñas pausas para poder, digamos que poder tomar aire y seguir adelante. Sí, bueno, le habrán detectado ustedes el acento don Jorge es mexicano. Y México es el país escogido como muestra de la región, aunque ya es casi costarricense, nos confesaba sí, prácticamente también antes de la entrevista, porque estaba pensando en las generaciones de los 40, por ejemplo, en Costa Rica, supongo que también ocurrió en México, y de los 70, donde conocimos, digamos, a una generación que estaba dispuesta a entrar a trabajar, principalmente en el Estado, que creció muchísimo, digamos, durante esos años en Costa Rica, pero también en empresa privada, y era trabajar
trabajar lo más que se podría con el fin de lograr una pensión anticipada, es decir, en los 40s y en los 70s, después vimos una generación pensionarse anticipadamente a los 50 años, 52 años, 55, inclusive a los 60. Hoy el límite es 65, es un poco más alto que en esos años. Sin embargo, esa época se acaba. Los millennials no piensan en trabajar lo más que se pueda para adelantar su pensión a los 50, sino que como saben que será un camino tan largo, prefieren tener olas de descanso y de capacitación en medio de esos años. Así lo entendí yo, ¿es correcto? Sí, y sobre todo porque para esta generación no existe una necesidad de dividir su vida laboral de su vida personal. Prácticamente ellos lo ven como parte de su vida, simplemente. Donde obviamente les interesa desarrollarse profesionalmente, pero combinarlo de manera natural, no con una forma de yo vivo, hasta aquí es mi vida personal y hasta aquí es mi vida laboral, sino combinarlo con sus intereses propios. Y también, bueno, finalmente también las condiciones económicas de los países, digo, como bien dice, yo soy mexicano, pero ya las condiciones laborales son muy similares a las de acá, y también se han hecho modificaciones para que las pensiones sean pues arriba de los 65 años. Así es. Entonces, bueno, ellos están conscientes de eso, lo aceptan, pero también a cambio de estar conscientes y estar dispuestos a trabajar durante largo tiempo, también, bueno, tienen esta necesidad de poder lograr metas personales que tengan a lo largo de su vida, ¿no? Sí, déjeme hacer, esto no viene en el estudio, pero quisiera saber si lo entendí bien. Pero digamos, hoy es más importante, aunque sea teniendo como perspectiva un trabajo o trabajar durante más años, es importante trabajar en algo que a uno le guste, donde se sienta a gusto, por lo menos, tal vez no que le guste, pero donde se sienta a gusto, donde siente que tiene espacio y puede mezclar también de alguna forma sus intereses personales con lo que está haciendo. Sí, definitivamente, aunque también, bueno, como seguramente iremos platicando en relación al estudio, sí les interesa ganar dinero. Sí, sí, por supuesto. Sí les interesa ganar dinero, pero también pero les interesa ganar dinero sobre temas en los que ellos tengan interés y donde también se sientan reconocidos y donde se sientan totalmente capaces de poder seguir creciendo. Entonces, bueno, es una generación interesante en el sentido de que si bien sí son más, se podría decir, más personales en función a sus necesidades, pero también están dispuestos a ofrecer su trabajo a cambio de obtener este reconocimiento y estos beneficios de trabajar en lo que saben hacer y les gusta hacer. Sí, también trabajamos más a la semana. Sí, de hecho hace poco tiempo salió ahí algún estudio de la OCDE, donde decía que, de hecho, Costa Rica y México eran los países donde más se trabajaba en América Latina. De hecho, creo que estaban alrededor del mundo. Mucho también marcado por el tema de la legislación laboral, ¿no? Donde se tiene una contratación por 48 horas a la semana, etcétera. Pero también es porque es gente que sí está dispuesta y es apasionada de hacer su trabajo. Y bueno, no tienen ningún problema en trabajar durante largo tiempo. También sí están necesitados o deseosos de que ese tema de trabajar largas horas también pueda ser en horarios, por ejemplo, en horarios flexibles, no necesariamente trabajar en un horario definido por la empresa, sino trabajar en un horario definido por las necesidades de la posición que tengan. Entonces, bueno, sí es gente que sí vemos que es gente que está trabajando pues muchísimo más de lo que trabajaban algunas otras generaciones. Sí, y además esto bota por la borda el mito de que somos perezosos. Exactamente. Lo que sí es que es gente que también está dispuesta o tiene esta necesidad de ser escuchada y de exigir ciertas cuestiones para poder ellos, digamos, cumplir con su trabajo. Sí, de hecho voy a ampliarles lo que dice textualmente el estudio. Dice que los millennials son perezosos. Los datos cuentan una historia diferente. Están trabajando tan duro o más que otras generaciones. En México, insisto, es la referencia de este estudio para Centroamérica, 79% afirma que trabajan más de 40 horas a la semana y más de una tercera parte lo hace más de 50 horas. Los de India tienen la semana laboral más larga, mientras que los australianos la más corta. En la India son 52 horas por semana, en Australia 41 horas a la semana, respectivamente. 42% de los millennials mexicanos está trabajando a la vez en 2
o más puestos de trabajo. Esto ha generado una enorme cantidad de retroalimentación a través de Twitter, donde estamos muchos millennials. Porque dice, vamos a ver, porque aquí hay un montón de preguntas. Vamos a ver, dice Zach406, le recomiendo el libro Cómo liderar a las nuevas generaciones. Tatiana Blandón dice, la generación Y vive con padres hasta los 35 años, esperan heredar sus bienes y no aportan al crecimiento económico familiar. Bueno, gracias Tatiana. No se estresan de perder o cambiar de trabajo, pues saben que tendrán el apoyo de sus padres. ¿Eso es cierto? No necesariamente. Son gente que está muy interesada y muy preocupada por su desarrollo profesional. Finalmente, algo que sí vemos de los millennials, al momento de que ellos tienen mucha confianza de poder obtener ingresos de diferentes vías, sí es una generación que está dispuesta a tener más de un trabajo si es necesario. Sí buscan tener, se puede decir, como un trabajo de tiempo completo, aunque si en un momento dado ellos tienen que cambiar esta posición, bueno, no tienen mayor problema en hacerlo, siempre y cuando puedan mantener su nivel de vida. Si es gente que está dispuesta a tener 1, 2 o hasta más trabajos a cambio de poder desarrollarse como ellos quieran o poder mantener su estilo de vida. Dice Andrés Ramírez, siempre queremos más los millennials, sea cual sea la labor que desempeñemos. Sí, estaría totalmente de acuerdo con él. Sí, yo también estaría de acuerdo con Andrés el día de hoy. Dice el PUAS, ¿cómo se midió, si se midió, no sé, socioeconómicamente los millennials? ¿Todos son similares o hay muchas diferencias? No, sí, hay muchas diferencias, como en cualquier grupo social, sí. Va a haber diferencias desde el punto de vista económico, también educativo, de intereses. Sin embargo, el estudio está muy enfocado a poder saber como la generalidad de cómo tratar con ellos. Dice Sergio Zúñiga, yo soy generación X, pero pienso igual o parecido a los millennials. Bueno, porque los límites se transponen, ¿verdad? Sí, claro, y finalmente, como conversábamos al principio, las generaciones se van haciendo más estrechas y obviamente hay gente que va a compartir más de una generación anterior, y algunos otros van a estar mucho más adelantados. De hecho, debe haber gente que a lo mejor hasta está pensando en que podría entrar dentro de la generación Z, que son aún más tecnológicos que los millennials. Sí. Dice Edgar Mata, yo soy modelo 82, soy millennials, buen programa hoy. El PUAS pregunta, se tiene una mayor expectativa de vida, por lo tanto se puede trabajar más tiempo. Sí, ¿estarán cruzados los dos datos? No, es una realidad. El tema de las pensiones, de por qué en diferentes países se ha buscado que la gente se pueda jubilar a una mayor edad. Bueno, primeramente, obviamente es por temas económicos, pero también a que la gente vive más tiempo, puede trabajar durante más tiempo. Entonces, bueno, si vamos combinando todos estos factores, es gente que tiene la perspectiva de poder vivir hasta los 65, 70, 75 años y sentirse en una condición óptima para poder trabajar. Claro, porque tiene que ver también, tal vez las generaciones de las que hablábamos ahora, de los 40 y de los 70, la gente productiva económicamente a esa edad, puedes tener una expectativa de vida cercana a los 60, 65. Sí, y claro, tal vez por eso buscaban adelantar su pensión a los 50. Hoy tenemos la expectativa mucho más alta. Sí, por supuesto. Mira, si lo vemos a cuando yo era niño, uno pensaba a alguien de 60, 65 años y uno decía el abuelito. Hoy en día, trabajar con gente de esa edad es muy común. Sí, sin duda alguna. Preguntan también, yo siento que algo importante es que los millennials no sentimos la necesidad de aumentar la tasa demográfica. Sí tienen cierta tendencia a tener menos hijos, porque tienen una necesidad de ver por sus intereses personales. Parte del estudio habla por ejemplo, lo que decía, de más diversión. Si es gente que tiene más necesidad, por ejemplo, de poder viajar, de poder estudiar, no necesariamente estudiar temas en relación a su profesión o a su oficio, sino estudiar diferentes temas. Entonces es gente que sí tiene una necesidad, se puede decir que está un poco, se puede poner la palabra un poco más egoísta, pero definitivamente también hay gente que sigue teniendo
la idea tradicional de tener familia. A lo mejor no están pensando en tener los 4 hijos, pero tener un hijo, 2 hijos, y sí, poderse rayar tener diferente. menos, pero no a no tenerlos. Exactamente. Sí, bueno, es que el mundo está más caro además. Sí, también. Dice SA406, ¿realmente ven el futuro y el mundo diferente a la generación X, los millennials? No es que lo vean totalmente diferente, sino que tienen, tal vez lo que cambian son sus prioridades. Para la generación X es primordial tener un trabajo. Tener un trabajo en una empresa donde al menos tengan esta sensación de seguridad, de voy a poder estar ahí durante mucho tiempo. En el caso de los millennials, el tema es que ellos tienen mayor necesidad de que las empresas estén interesados en ellos a través de lo que ellos pueden lograr, de sus capacidades, de sus conocimientos. Y si lo cruzamos con alguna información de Manpower, de algunos otros estudios que tenemos, hoy en día a las empresas les está costando mucho trabajo encontrar la gente que cubra sus posiciones de trabajo. A veces puede sonar como contradictorio de que hay un nivel de desempleo importante y también hay puestos de trabajo que no se están cubriendo, porque finalmente las empresas lo que necesitan es que hoy en día el gerente de ventas no solamente sepa la parte comercial, sino que también tenga habilidades tecnológicas para poder participar en todo este mundo del internet, que pueda entrar a la parte mercadológica. Entonces, bueno, están necesitando gente que tenga más conocimientos y de diversa índole. Entonces, si lo hacemos en función a lo que esta generación está esperando o lo que está dispuesta a ofrecer, bueno, vamos haciendo un match con eso. Ellos están dispuestos a poder tener información o conocimientos de diferentes áreas para ser atractivos para las empresas. Para ustedes, ¿cuál es el mayor cambio en otras industrias? Digo, básicamente las industrias también se han tenido que adaptar a la forma de trabajo de los millennials. No solamente porque, si bien, como mencionamos hace un rato, es gente que está muy dispuesta a trabajar y que se apasiona de su trabajo, las empresas tienen que estar muy interesadas en hacer que ese trabajo sea no solamente interesante para ellos, sino que sea un reto y que tenga una forma de estar evolucionando constantemente, porque también es gente que se podría decir que se aburre rápido si el trabajo no es interesante, pierden interés. Entonces es también cuando una gente de esta generación está pensando en cambiarse de trabajo. Dice el Puas, ahora hay más liderazgo, el jefe que no colabora debe irse. Es parte. Sí, tal vez el tema del liderazgo también se puede decir que hoy en día las generaciones necesitan liderazgos que acompañen dentro de las funciones y que sean inspiradores, no nada más un punto de dar órdenes, ¿no? Sino que compartan. Pregunta otro tuitero, ¿ustedes creen que Costa Rica, y aquí me alegra hacerle la pregunta a un extranjero, por favor le pido la mayor sinceridad posible, ¿cree usted que Costa Rica está preparada para afrontar a los millennials y a la generación Z? Dice Edgar que es que él siente que hay un retraso del país. Yo le podría decir que lo está haciendo. Actualmente Costa Rica es un país muy atractivo para otras empresas. Ustedes lo pueden ver. Cada día llegan empresas, sobre todo últimamente han llegado muchísimas empresas para estos Shared Service Centers, que lo que están buscando es el talento que existe en el país. De hecho, uno de los retos de las empresas es que posiblemente se está requiriendo más talento de la cantidad de gente que hay en el país. Sí, tal vez uno siente un avance desde la empresa privada, ¿verdad? Porque cuando uno vuelve a ver el sector público, ve cada vez menos millennials trabajando para el Estado y más trabajando para el sector privado. Y posiblemente es por su forma de pensar. Trabajar para el Estado muchas veces representa entrar a esquemas, se puede decir, más rígidos en cuestiones de horarios de trabajo, formas de trabajo, y bueno, es gente que está más dispuesta a trabajar en algo que le represente un reto en función al trabajo, no en función a horarios o ciertas cuestiones de disciplina que tengan que seguir. Sí, dice el blues de Irene, así se llama el Twitter.
Los millennials somos hijos de nuestro tiempo, personas enfrentadas a un mundo más acelerado. Seguramente por eso tenemos la percepción de que efectivamente el tiempo pasa mucho más rápido. Son las 2:59. Vamos a habilitar nuestra línea telefónica. Les decía antes de la pausa, si usted es millennials, si tiene hijos, trabaja con millennials o es dueño de una empresa y tiene colaboradores millennials, entonces puede llamarnos a partir de ese instante, 905-222-0000. Sus consultas o sus opiniones son absolutamente bien recibidas en este programa. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias, ¿cuál es su nombre? Carlos Sanabria. Hola Carlos, bienvenido a Matices, adelante. Gracias, bueno, un millennial con todos los clichés que han mencionado soy. Yo y mi grupo de amigos más cercanos, y puedo mencionar un par de cosas muy características. Uno es que los trabajos que necesita o que busca más bien esta generación son aquellos que los hagan sentir que en realidad están mejorando en algún sentido el mundo, están haciendo algo bueno para que las cosas cambien. Básicamente todos los que conozco buscan eso. Después, que los millennials les parecen demasiado tontas las cosas que a la generación pasada les parecían normales, como cumplir un horario, por ejemplo. ¿Por qué no trabajamos por metas o trabajamos con algún objetivo? Y no importa que trabaje más horas, pero ¿por qué cumplir un horario rígido y tonto? ¿Y por qué tener que ir a una oficina todos los días? Si existe el internet de banda ancha, puedo trabajar en cualquier parte del mundo. O sea, cosas que antes eran estándares de trabajo, ahora son tontos. Gracias, Carlos, muy interesante esto que hablaba Carlos en la primera parte de su participación, en el sentido de que buscábamos trascender, es decir, que significara algo que aporte al mundo, que aporte al planeta. Ya le voy a dar la palabra a don Javier, nada más 905-222, don Javier, no, don Jorge, 905-222-0000, don Jorge. Sí, claro, no, y en ese sentido Carlos tiene mucha razón en decir que es gente que está interesada en que el trabajo signifique algo. Para los millennials, por ejemplo, pertenecer a una empresa no solamente va por el tema del salario que puede recibir, beneficios, etcétera, sino que también están muy interesados en estar en empresas que sean responsables hacia la sociedad, hacia el mundo en general, porque finalmente sí tienen una conciencia mayor de lo que ellos pueden hacer para no solamente para la comunidad o para su país, sino en general para el planeta. Se nos llenó la central, vamos a recibir 3 llamadas conjuntas, conjuntas no, una y una seguidas. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Óscar Sánchez. Óscar, bienvenido, adelante por favor. Sí, gracias. Precisamente, yo no soy tan millennial, ya estoy un poco más arriba, pero el problema que también yo creo que se está generando es que precisamente tanto las instituciones estatales como el gobierno como tal se han quedado rezagados y no han ido paralelo y creciendo conforme va creciendo toda esta parte tecnológica. Una de las causas que mencionaron ahorita precisamente es que los millennials no ven agradable trabajar con las instituciones. Claro, que van a ver lo agradable si eso ya eso es pasado, ya ese sistema están totalmente atrasados, no están de acuerdo a las tecnologías, no están de acuerdo a la innovación, no están de acuerdo a un montón de situaciones que en la parte se están dando. Yo creo que hay un punto importante también en ese sentido. Gracias, don Óscar, por compartir con nosotros su opinión esta tarde. 3:02. Vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Fernando Muñoz. Don Fernando, bienvenido, adelante. Bueno, yo soy de la generación X, orgullosamente. Sí he notado que este tipo de nueva generación ha sido un dolor de cabeza para tener un compromiso con el trabajo. O sea, los veo a ustedes tocando temas de que el trabajo se tiene que adaptar a ellos y no a ellos al trabajo. O sea, es que todo el mundo se los pone facilísimo. Y creo que durante mucho tiempo lo que se ha demostrado es que el trabajo duro, la dedicación es lo que hace salir adelante, ¿verdad? No las alcahueterías. Gracias. Gracias, don Fernando, muy amable por compartir con nosotros. La siguiente llamada, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas, Marta Castillo. Doña Marta, bienvenida, adelante, por favor. Sí, es interesante porque es una generación para mí fascinante, aunque soy de la generación X. Pero oye, como de la me preocupa un poco, por ejemplo, el tipo de área de trabajo, por decirte, área tecnológica, área de emprendimiento, maravilloso, pero por ejemplo en el área médica, siento que hay una deficiencia ahí de humanismo. No sé si es por el mismo, la capacidad que explicaba él ahora de ser como pensar en él mismo, por querer crecer solamente el mismo, y la rama médica, por ejemplo, necesitamos de más personas humanas que
expresen de forma diferente y hagan que la persona realmente pueda salir adelante con su malestar, ¿verdad? Gracias, doña Marta, por compartir con nosotros su opinión. Vamos, mientras entran las siguientes llamadas, a abordar rápidamente los comentarios. Decía Oscar Sánchez que el Estado y el gobierno como tal ha sido anacrónico de alguna forma con la evolución de los millennials. Don Jorge. Sí, bueno, también tenemos que ser conscientes que las generaciones o la forma de pensar de la gente muchas veces evoluciona mucho más rápido que lo que puede modificarse un estado, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, sí es una realidad que ellos buscan tener mayores flexibilidades, pero un poquito tocando lo que comentaron las tres personas, Oscar, Fernando y Marta. Sí creemos que puede haber, en cualquier generación hay buenos y malos profesionales. Y los millennials sí tienen ciertas necesidades de encontrar adaptaciones a su forma de pensar, pero también desde el punto de vista de las empresas tenemos que aprender a poder aprovechar todas esas cosas buenas que sí tienen en cuanto a su pasión por hacer su trabajo. Muchas veces sí podemos ver que ellos están más enamorados de su trabajo en sí que de la empresa en sí. Pero las empresas debemos de saber cómo aprovechar esa fuerza que ellos pueden imprimir cuando algo les apasiona. No, Jorge, déjeme recibir tres llamadas. Vamos a recibir 3 llamadas. 905-222-0000 serán las últimas para poder tener tiempo de hablar sobre sus opiniones también. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Muy buenas tardes, don Randall. Mi nombre es Minor. Adelante, don Minor, por favor. Muchas gracias, don Randall. Siempre los escucho. Yo por cuestiones laborales apenas vengo pudiendo agarrar el programa y me deja ahí un poco fuera de qué es exactamente los millennials. Pero según entiendo lo que las llamadas que han entrado y esto pues es una propuesta que al menos calculo yo le lleva muchísima gran ventaja al sector público. Un sector público que no ha querido desde el gobierno digital impulsarse el compromiso con el teletrabajo, el compromiso con los profesionales, donde un sistema de evaluación no es más que prácticamente que de argolla y no incentiva esa parte donde es por competencia, es por competitividad, es por objetivo. Y entonces, ¿cuándo vamos a ver estos resultados en el sector público, don Randall? Si no le malentiendo el tema de hoy. Gracias, don Minor. De hecho, los millennials, muy rápidamente, según la definición que nos daba don Jorge al inicio del programa, somos los nacidos entre 1980 y 1995. Y de lo que estamos conversando es de los cambios que tienen a la hora de trabajar, y las llamadas precedentes lo que decían es que el Estado va muy atrasado respecto, digamos, a la forma de ver el trabajo de los millennials. Vamos con 2 llamadas más, las últimas. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Roger Murillo Rojas. Don Roger, bienvenido. Adelante, por favor. Sí, yo soy de la generación X, pero estoy enamorado de las tecnologías, pero que están hablando del Estado. En este momento aquí voy para el banco a hacer un depósito porque al INDER se le paga un impuesto sobre la pedida y yo tengo una pequeña empresa. Y hay que ir a hacer al banco el depósito porque tienen que darle el recibo firmado. Y tras de eso hay que ir y enviarlo en un sobre Manila por correos de Costa Rica. O sea, le parece a uno que en esta época eso es inconcebible. Gracias, don Roger. Es un buen ejemplo de lo que hablábamos hace un instante, de cómo el Estado no va a la misma velocidad. 3:08 y vamos con la última llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas. Sí, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Benjamín García, pero yo que quiero reportar algo de Monumental que está fallando aquí en Limón. Yo vivo aquí en Limón, Cahuita. Ajá. Desde antenoche no estaba trabajando y ahorita se le oye un ruido, pero... ¿qué te puedo decir? Le voy a dar un poquito más de volumen. Usted déle el volumen que necesite y nos cuenta si hay alguna falla por ahí para pasarle. Oiga cómo se oye. Sí, ahí oigo un cucarachero. Gracias, don Benjamín. Ya le estamos pasando el reporte a nuestro departamento técnico para que salga corriendo justamente para Limón. Nos estaban reportando. Gracias a don Benjamín que se tomó el tiempo al aire para hacernos el reporte, pero eso nos abrió el espacio de una llamada, así que el que llame ya al 905-222-0000 se va a ganar un enorme premio que es poder participar en Matices. Buenas tardes. No ha entrado. Vi la lucecita y estaba entrando la llamada. Mil disculpas. 905-222-0000 tiene 10 segundos, si no nos iríamos. Ahí entró. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre?
Bueno, mi nombre es Eduardo. Yo quería nada más, yo honestamente no sé muy bien cómo funcionan esos rangos de generación X y millennials y demás, pero sí entiendo que los millennials son una generación bastante más joven que yo, y siento que más bien yo en mis 14 años de experiencia laboral, que no son muchos pero son suficientes, me he dado cuenta que los jóvenes tienen muy buenas ideas y no solo en cuanto a desarrollo de nuevas técnicas de cómo atender al cliente y cómo realizar tareas o alcanzar objetivos, sino en cuanto a eficiencia en general. Y siento que la eficiencia ahorita es uno de los grandes problemas que tenemos en el Estado costarricense. Siento que podríamos ponerle un poco de atención a eso. Gracias, don Eduardo. Son las 3 de la tarde con 10 minutos. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo para... hay tiempo por una, está bien. Vamos a una más. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Gracias, habla Pedro. Don Pedro, bienvenido, adelante. Gracias, yo soy de la generación Millennium. Ajá. Y yo trabajé en una institución del Estado junto con varios compañeros mucho más jóvenes que yo. Y la verdad, ese grupo se deshizo porque nadie aguantó la burocracia y todos los atrasos de trabajar en una institución del Estado. Uh-huh. Poco a poco la gente se fue yendo y al final ahorita ya no queda nadie porque nadie aguantó esa ineficiencia. Ahorita todos estamos más acostumbrados a las cosas más eficientes, más rápidas, a trabajar de una manera más dinámica y el objetivo, siento yo, de esta nueva generación en una institución del Estado, no es llegar, sentarse en un escritorio 8 horas y esperar a cumplir 60 años para pensionarme con una gran pensión. Sí. O sea, nosotros buscamos otras cosas. Gracias. Gracias, Pedro, por compartir con nosotros su opinión. Bueno, ya no tenemos tiempo para más llamadas. Gracias a todos. Y a Eduardo le resumo, a mí también me costaba hacer el límite antes de hacer este programa, pero cuando me estuve preparando para la entrevista de hoy es relativamente sencillo. Los baby boomers son los que nacieron entre 1940 y 1968. 65, 68, digo, varía, ahí dependiendo del autor. Ok, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra de Vietnam, podemos contarlo así más o menos. La generación X, desde el 65, 68, hasta el 80. Exactamente. Los millennials desde el 80 hasta el 95. Exactamente. Y la Z desde el 95 al 2010. Así es. Bueno, me la aprendí bien. 3:12. Decía más temprano don Fernando Muñoz que la generación millennials es un dolor de cabeza en compromisos para el trabajo. Pero decía don Jorge ahora que también es la diferencia en la forma, digamos, de ver la vida, de ver el trabajo, porque decía él, siempre se ha quedado claro que el trabajo duro lo logra todo. Bueno, en realidad esta generación también trabaja muy duro. Lo que sí es que es importante, nosotros cada día, por ejemplo, en Manpower estamos acostumbrados a tratar con N cantidad de empresas todos los días. Y sí vemos que es muy importante el que las empresas también tienen que ser atractivas para que la gente no solamente se quiera quedar trabajando en ellas, sino que al momento en que una empresa sale a buscar cualquier puesto al que se llame, tienen que ser atractivas para que la gente decida trabajar en ellas. Entonces sí es necesario que las empresas aprendan que ellos también tienen que ser adaptables a las diferentes necesidades de la gente que va a trabajar ahí. Eso es muy necesario y es una realidad. Uno de los puntos que es nosotros lo vemos día a día. Uh-huh. De repente llegan empresas que nos dicen, bueno, estoy buscando un tipo de empleado, pero me preocupa que esta persona ha brincado de trabajo cada 2 años. Bueno, que las empresas empiecen a tomarlo en cuenta, porque eso es una realidad que se va a ir viendo a futuro. La generación de millennials no buscan desarrollarse en una empresa, lo que buscan es desarrollarse ellos mismos profesionalmente. Y si en la empresa donde están ven que no pueden crecer, bueno, pues su opción va a ser seguir creciendo ahí o donde sea. Si se aburren o se cansan, se van. Si se aburren. Sí, definitivamente eso es
sí tenemos que estar muy pendientes de que los trabajos sean interesantes y sean un reto para ellos. Sí, Marta Castillo decía que la generación millennial es fascinante, pero decía que le preocupaba algunas áreas médicas, justamente hablando por el egoísmo, digamos, de la generación millennials. Sí difiero con ella. Digo, finalmente es gente que tiene sí un egoísmo en el sentido de que están muy interesados en desarrollarse profesionalmente, pero ese egoísmo no va en relación a lo que ellos dan a su profesión. Entonces, bueno, si hay una persona que decide desarrollarse sobre el área médica, bueno, seguramente pues pondrá todo su empeño en función a ese interés que tiene de ser un buen profesional. Porque además quieren trascender, o sea, quieren que de su trabajo quede algo, no solo el salario. Exactamente. Sí, dice Porra CR en Twitter, los que van a hacer un dolor de cabeza son los de la generación Z, que todos quieren ser youtubers. Bueno, seguramente. Seguramente digo lo de los youtubers, lo del dolor de cabeza no estoy seguro. Dice Marco Vinicio, hay lugares que están llenos de dinosaurios y por eso cuesta mucho andar en ritmos lentos. También creo que en función a esa pregunta, creo que es interesante porque hoy en día en una misma empresa, como platicamos al principio, hay gente de diferentes generaciones. Entonces, son diferentes puntos de vista que tienen que estar dentro de un mismo lugar y obviamente pues tenemos que aprender a fluir sobre esa realidad. A tolerar. Dice Ronnie Vargas, este tema está lleno de contradicciones, rasgos colectivos para identificarse en un grupo poco importante en la vida personal. Bueno. Ahí está, esa es la opinión de don Ronnie. El Poad dice, hiperconectados y postsociales, algo que trasciende a los millennials es que aman las tecnologías. Al inicio, don Jorge nos decía que no necesariamente. Sí, no necesariamente. Sí es un rasgo importante. Están muchísimo más conectados y adaptados a la tecnología, pero no es algo que necesariamente tenga que ser un rasgo predominante en cada uno de ellos. Hay dos comentarios muy parecidos que me llaman tremendamente la atención. Uno de Gustavo Araya, que dice que el problema de los millennials es que han rehuido las responsabilidades políticas y que hay mucho individualismo. Por supuesto que esto no lo mide el informe de Manpower, pero es una reflexión interesante. Y después David Martínez, que dice, los millennials estamos apáticos con la política, pero casi no nos involucramos en cambiar la situación país. Creo que es una generación que está muy involucrada en el tema de la sociedad, no necesariamente en función a organizarse como sociedad. Sí. Están muy interesados en conocer qué es lo que pasa, en tener una opinión personal, pero no necesariamente a tratar de imponerla o de participar. Sí, es curioso, porque por ejemplo están muy interesados en temas ecológicos, ¿verdad? Temas de ambiente, inclusive en saber y estar informados en la política. La muestra de ellos, les digo con toda satisfacción, es Noticia Monumental o Matices, digamos, donde tenemos una gran cantidad de público joven interesado en lo que pasa en Costa Rica, pero no necesariamente que de aquí salgan entonces informados a formar un partido político para participar en las próximas elecciones. Sí, esa es la diferencia entre informarse y actuar. Dice el POAS que los partidos políticos son una línea de ensamblaje donde es complicado entrar. Nos quedan 3 minutos de programa. Ahora bien, desde el otro lado, desde el punto de vista de las empresas, ¿cuáles son los consejos que daría Manpower a las empresas para retener y atraer a millennials que, bien lo hemos visto durante todo el programa, muchas veces valen la pena como colaboradores? No solamente valen la pena, sino a futuro van a ser las opciones las opciones que tienen las empresas. Las empresas, básicamente tenemos seis consejos hacia el empleador. En primer lugar, que demuestren que dentro de la empresa la gente puede encontrar seguridad de carrera. No es que no les interese este tema, sí es importante y tienen que ver cómo ellos pueden o tener una visión de cómo se van a ir desarrollando dentro de la empresa. Tienen que ser... las empresas tienen que crear oportunidades para que la gente pueda participar en diferentes proyectos, que sea interesante, que no se vayan a aburrir dentro del trabajo que están haciendo todos los días. También es importante mantener conversaciones sobre digamos, el desempeño que van teniendo. No necesariamente estamos muy acostumbrados a estas revisiones anuales del desempeño. A ellos les interesa mucho más el corto plazo, el tener objetivos a corto plazo y poderlos ir midiendo. El que sean reconocidos.
para ellos es algo muy importante, el que sepan que ellos están haciendo un buen trabajo y que sus compañeros sepan que están haciendo un buen trabajo. También las empresas tienen que estar listos para estos descansos que los millennials están buscando, tener vacaciones más prolongadas que otras generaciones. Las empresas tienen que estar, no solamente tienen que aceptarlo, sino que tienen que estar listos para el momento en el que esta persona se me va a ir 2 o 3 semanas de vacaciones o porque se fue a hacer un curso durante un mes. Tienen que estar, pues listas para poder cubrir esos puestos de trabajo. Y finalmente les podríamos decir que deben estar abiertos a modelos alternativos, a este tema de ser flexibles en cuanto a el horario de trabajo, el dónde va a trabajar la gente. El home office cada día es más, es más común y cuando vemos las presas a las que nos enfrentamos es más necesario. Las empresas tienen que estar más abiertas a poder ser flexibles y el poder estar más interesadas en que la gente pueda cumplir su trabajo más a cómo lo debe de hacer. Don Jorge, muchas gracias por habernos acompañado. No, un placer. Muchas gracias, de verdad. Recuerda al inicio del programa que dije que el 11º mandamiento era no generar falsas expectativas. Ese comentario generó mucha repercusión y me quedo con una reflexión. El 11º mandamiento es no estorbar. El 12º mandamiento es no generar falsas expectativas. 3:20, la canción la escogió don Jorge y es una canción que se llama La Bicicleta y no es la de Shakira, la de Carlos Vives, es de un grupo que se llama Alquilados, así es que nos vamos con Alquilados. Mañana en Matices analizaremos la encuesta de Sid Gallup que está muy interesante. Son las 3:20. Hasta luego. Alquilados más playa. Voy llegando hasta ti, baby. Tengo una bicicleta.